Hola mis queridos hermanos, saludos otra vez de aquí de Alemania. A todos y os deseo un muy feliz año 2023. Para mí empezó un poco mal, he estado enfermo, mi voz todavía está un poco afectada, pero ya fui con el doctor y ya más o menos puedo volver al ministerio. Y queremos seguir con el tema del libro de Gálatas. Hoy estamos en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Lo voy a leer y luego voy a expresar unos pensamientos míos respecto al evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Eso quiere decir que ya Pablo hizo varios de sus viajes a Turquía, ya ha fundado iglesias y, por ejemplo, Tito es uno de los gentiles que se convirtió, que llegó a ser también un apóstol con Pablo y lo trajo. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también para mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces aquí Pablo ya lleva un tiempo de ministrar en lo que hoy es Turquía, en las islas de Chipre, otros lugares. Ha fundado varias iglesias, ha hecho discípulos en las naciones, según el mandato de Jesús. Pero Pablo dice que regresa a Jerusalén con tal de exponer el evangelio que está predicando entre los gentiles a los máximos líderes de la iglesia de Jerusalén, aquí mencionados con los nombres Pedro, Cefas, Santiago y Juan. Entonces aquí vemos de que Pablo, a pesar de que la revelación que había recibido, como aprendimos en el capítulo 1, una revelación directa de Jesucristo, de lo que realmente era el Evangelio y de cuál era realmente el Evangelio del reino de Dios y no un Evangelio con tinte judío, él, a pesar de que de Dios mismo había recibido esta revelación y la explicación del Evangelio, Pablo va a Jerusalén y somete lo que él enseña a estos líderes que estaban en el liderazgo antes que él, porque eran los primeros apóstoles que Jesús nombró. Y aquí vemos que algo muy importante, cuando nosotros recibimos una revelación de Dios, sea cual sea, no deberíamos caminar solo con esta revelación
sino que deberíamos comunicar esta revelación también a aquellos quienes han sido líderes con nosotros o antes de nosotros, o en el caso de Pablo y Pedro, realmente Pedro era uno de los principales líderes y Santiago era el principal de los líderes, como vemos en Hechos 15, y Pablo ve y comunica su evangelio tal como él lo predica a los gentiles. Y vemos de que los apóstoles en Jerusalén, los primeros líderes de la iglesia, podríamos decir, ellos reconocen de que a Pablo se le ha revelado un evangelio correcto. Y que realmente lo que ha pasado es, y esto lo menciona Pablo, de que se han introducido a la iglesia personas que con malicia y intencionalmente se han metido a la iglesia con tal de quitar a la iglesia la libertad que realmente tiene en Cristo, enseñando de que uno que acepta a Cristo de entre los que no son judíos, los gentiles, que tiene que circuncidarse, que tiene que cumplir la ley, que tiene que cumplir la ley con tal de realmente llegar a ser cristiano. Y Pablo, porque Jesús se lo reveló, no permitió que este tipo de gente realmente contagiaran el evangelio puro de la libertad en Cristo. Y por eso Pablo era necesaria esta visita a Jerusalén, también para los apóstoles en Jerusalén. Y yo creo que también, como vamos a ver en la próxima parte, también para Pedro y Santiago y Juan, era importante ser confrontado de nuevo con la pureza del evangelio. Porque la tentación en este tiempo era de que con tal de no causar mucho lío, mucho problema con los judíos y las autoridades, de que se bajara del evangelio y que se buscara una manera de hacerlo lo más cómodo para los judíos. Pero el evangelio no es cómodo para los que quieren seguir con la ley y el cumplimiento de la ley como uno de los principales anhelos de la vida. El evangelio es un escándalo, es el escándalo de la gracia, como alguien ha dicho, el escándalo de que solo por fe yo delante de Dios soy justificado y no por obras, y particularmente no por las obras de la ley. Así que Pablo hace esta visita muy necesaria para comunicar la revelación que ha recibido. Y yo creo de que Pablo también lo hizo para sí mismo, para realmente confirmar. Encuentro yo una confirmación. Confirma el Espíritu Santo también a través de líderes que realmente eran antes que yo y en cierta manera a los cuales yo debería someterme también, si ellos reconocen de que lo que yo digo que es revelación de Jesús es verdadera, es buena, es bíblica y adelanto con ella, entonces eso también a mí me da más confianza de seguir proclamando lo que Dios me ha revelado. Y esto es una manera sabia de manejar una revelación, cualquiera que sea que alguien reciba de Dios. Dios seguramente va a revelar cosas a los hermanos, a otros líderes, a otros pastores. Pero por favor que no nos hagamos cápsulas de nuestra revelación y nos escondamos en nuestra denominación protegiendo nuestra revelación. No, sino que comuniquemos lo que Dios nos ha dado y hagamos un discurso y una discusión abierta de estos temas, con tal de que el Evangelio pueda seguir siendo lo más puro y lo más apegado a lo que es el corazón de Jesucristo, quien es el autor del Evangelio. Y tenemos que reconocer de que siempre habrá fuerzas malignas que quieren luchar en contra de la libertad que tenemos en Cristo. Somos libres de la ley en el sentido de que ya no tenemos que cumplir la ley, ninguna parte de la ley, con tal
de justificarnos delante de Dios. No somos libres de vivir como quisiéramos. Somos libres a vivir en la nueva identidad de justicia que nos fue regalada, porque eso es uno de los núcleos de la enseñanza de Pablo que Jesús le reveló, de que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero esta justicia que somos, por supuesto, también se va a reflejar en lo que hacemos. Entonces, un cristiano, por supuesto, no peca, pero no peca en el sentido de que no peco con tal de ganarme la salvación, sino que no peco porque soy salvo. No hago cosas malas. Yo todavía los 10 mandamientos, por supuesto, están ahora dentro de mi corazón, como dice Hebreos 8. Vivir en esta ética, vivir en esta moral, ahora es parte integral de mi vida. No lo tengo que cumplir a la fuerza con tal de ser salvo. No, yo lo quiero cumplir. Yo quiero vivir correctamente. Yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero pecar contra los hombres, no quiero pecar contra mí mismo, yo quiero vivir lo que soy justo, soy la justicia de Dios. Y eso es el Evangelio verdadero. Pero todo aquel que se meta a la iglesia con tal de decirnos, no, pero ustedes también tienen que guardar el sábado, ustedes también tienen que circuncidarse, ustedes tienen que... Y empiezan con cosas más y más y más, y al fin tenemos iglesias que ya son más judías que cristianas, y Pablo dice que no, de ninguna manera es esto el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es caminar con Jesús en la justicia que Él nos ha otorgado y vivir justamente. El Evangelio verdadero es que soy libre de todos los aspectos de la ley que ya no tengo que cumplir yo porque ya fueron cumplidos por Jesucristo. Entonces, esta visita de Pablo a Jerusalén con Bernabé y Tito fue muy decisiva, fue muy importante y nos da esta enseñanza. Cada revelación que alguien reciba se tiene que someter a la discusión con otros líderes ya establecidos en la iglesia con tal de verificar si una revelación es de Dios o no. Y si es de Dios, adelante, y si no es de Dios, que se calle para siempre. Que Dios nos siga ayudando a comprender su reino y su evangelio cada día mejor. Bendiciones.